Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Primer domingo de Cuaresma, lectura del libro de Deuteronomio. Moisés dijo al pueblo: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar en propiedad y te hayas establecido en ella, tomarás los primeros frutos de la cosecha que te dé la tierra y los llevarás en una cesta al lugar que el Señor tu Dios haya escogido como residencia de su nombre. Ahí te presentarás al sacerdote en funciones y le dirás: yo declaro hoy ante el Señor mi Dios que ya he entrado en el país que el Señor juró a nuestros antepasados que nos daría. El sacerdote tomará la cesta que tú le entregues y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces pronunciarás ante el Señor tu Dios la siguiente declaración: mis antepasados fueron un pequeño grupo de arameos errantes que emigraron a Egipto y se quedaron a vivir ahí, convirtiéndose después en una nación grande, poderosa y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos hicieron sufrir cruel esclavitud. Entonces pedimos al Señor y Dios de nuestros padres que nos ayudara, y Él escuchó nuestras súplicas y vio la miseria, los trabajos y la opresión de que éramos víctimas. Desplegó su gran poder y en medio de un gran terror y de acontecimientos extraordinarios nos sacó de Egipto y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Por eso traigo ahora los primeros frutos de la tierra que el Señor me ha dado. Enseguida pondrás la cesta delante del Señor tu Dios y te rodearás en su presencia. Después harás fiesta por todos los bienes que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu familia. También se unirán a tu alegría los levitas y los extranjeros que vivan entre ustedes. Palabra del Señor. Gracias a Dios. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Dirá al Señor, refugio mío y castillo mío, mi Dios, en quien confío. Él te librará del asno del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas se cubrirá y bajo de sus alas estará seguro. Escudo y alarga será su fidelidad. No temerás espanto nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que acecha en la oscuridad, y enfermedad que a mediodía deshora. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te alcanzará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los malvados.
porque hiciste del Señor tu refugio, del Altísimo tu habitación. No te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada, porque tus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En tus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y la serpiente. Por cuanto ha hecho pacto de amor contigo, yo lo libraré y protegeré, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de largos días y le mostraré mi salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Estas palabras es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca reconoces a Jesús como el Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. La Escritura dice, el que confíe en Él no quedará defraudado. No hay diferencia entre los judíos y los no judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos, y da con abundancia a todos los que lo invocan. Porque esto es lo que dice, todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que
Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo lo puso a prueba. No comió nada durante esos días, así que después sintió hambre. El diablo entonces le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre. Luego el diablo lo levantó y mostrándole en un momento todos los países del mundo, le dijo: yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido y se lo daré al que quiera dárselo. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Después, el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Cuando ya el diablo no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús, se alejó de él por algún tiempo. Palabra de Dios. Te alabamos, Cristo Señor. Ay, buenos días. No me van a escuchar otra vez. Me voy a aburrir ya 2 veces seguidas. Déjenme buscar aquí nada más unos apuntes. Buenos días, bienvenido. El nombre me dijo, perdón. Estefano, bienvenido. Esperamos que esta experiencia sea una experiencia bonita, ¿verdad? Y que pueda ser edificante para ti. Gracias por el tiempo y la molestia de venir desde allá también, igual que Joel, ¿verdad? Que vienen aquí, así que ahí cuando puedan se acercan y dan la bienvenida a Estefano al finalizar el culto, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Y gracias a todos los demás por su tiempo, ¿verdad? Y por ese amor a la comunidad, ¿verdad? De hacerla juntos y juntos. Estamos ya en este periodo de Cuaresma y las lecturas que venimos escuchando, si escucharon la reflexión los que no pudieron venir a miércoles de ceniza, ahora son lecturas bien poderosas con mensajes bien fuertes que a veces una reflexión no da abasto para sacar la riqueza de todas esas lecturas, y este es el caso también, ¿verdad? Las lecturas de hoy son tan poderosas en los mensajes que nos dicen que difícilmente en una reflexión podemos sacarle todos los nutrientes espirituales que nos pueden dar, ¿verdad? Y comenzamos el miércoles hablando y diciendo que estamos haciendo un alto, ¿verdad? Para comenzar este proceso de renovación, que este periodo, esta estación de penitencia, ¿verdad? No es una penitencia nada más, decían las lecturas de ese miércoles, ¿verdad? De hacer ayuno para que nos vean, y nos hablaba de la actitud que teníamos que tener, ¿verdad? Que no debería ser algo para jactarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Para que nos alaben y vean, ay, ahí están los magdalitas ayunando, bien espirituales, ellos como oran, como se reúnen todos los domingos, los magdalitas, ¿verdad? Y nos pasa, a veces nos podemos creer, ¿verdad? Que somos más cristianos que otros, que hacemos las cosas mejor que otros. Y la Cuaresma nos está diciendo que ese no es el ayuno y quizás no son las actitudes que debemos tener, ¿verdad? Hablaba de hacer justicia, de no ser opresora, ¿verdad? Porque a veces solo nos ponemos siempre en el papel del oprimido y se nos olvida y pasamos por alto un montón de situaciones en las que nosotros también oprimimos a los demás. Y en este primer domingo de Cuaresma, ¿verdad?
dijimos que íbamos a estar hablando de varios verbos que nos iban a ayudar a tener esa renovación, ¿verdad? Así que la primera invitación que les hago es a pensar qué cosas de nuestra vida queremos renovar en esta cuaresma, ¿verdad? El lema de nuestra cuaresma 2022 es provee para tu renovación. Y cada domingo vamos a estar hablando de cosas que debemos hacer para renovarnos. Ahora vamos a hablar sobre el reconocer, ¿verdad? Reconocer el qué. Reconocer qué son las cosas que debemos de renovar en esta cuaresma. Eso es lo primero que vamos a hacer. Ser conscientes de aquellas cosas, ¿verdad?, que nos faltan, ¿verdad? A ver qué tan buenos somos o qué tan malos, ¿verdad? Tenemos un montón de cosas que renovar, ¿verdad? Y lo primero que vamos a hacer es reconocer esas cosas. El Evangelio que nos leímos, que acabamos de leer, ¿verdad? Y gracias, Mari, por esa lectura que nos has hecho. Mira, qué bueno que hayan mujeres y que siempre, ¿verdad?, estemos aquí escuchándolas y ellas que nos están también sirviendo a la comunidad, ¿verdad? Gracias, Nubia, por esa disposición, ¿verdad? Yo sé que estás acostumbrada a entregarte bastante y se nota eso, ¿verdad? Así que gracias por esa disposición. No es fácil, nos cansamos, pero ella como alma no son de los que ahí están, a pesar de todo, echándole ganas, aprendamos, ¿verdad?, a tener ese amor, ese compromiso con el Señor, con la comunidad y con los demás. El Evangelio nos dice que luego de que Jesús fue bautizado y que el Espíritu Santo, conocemos ese relato, ¿verdad?, se posó sobre él, el Espíritu lo llevó al desierto. Y yo me ponía a pensar, muchas veces he escuchado hablar de estos momentos, ¿verdad?, en que dicen la gente, ay, es que estoy pasando por un desierto, que el Señor me tiene un desierto, ¿verdad? Y qué problema, ¿verdad? Y asociamos el desierto a este tipo de situaciones, quizás de prueba, de dificultad, ¿verdad? Pero yo creo que se nos olvida esta parte, porque cuando comenzamos la lectura dice que es el Espíritu el que llevó a Jesús al desierto. O sea que cuando nosotros estemos en esta situación, no olvidemos que ha sido el Espíritu de Dios el que nos ha llevado a esta situación. El Espíritu Santo ya estaba con Jesús y Él lo lleva al desierto a tener este momento de purificación, ¿verdad?, de preparación, de renovación, como hemos dicho en esta cuaresma, ¿verdad? Y hay un montón de símbolos en este evangelio, ¿verdad? Hablamos de los 40 días, hablamos de 3 tentaciones, y cuando hablamos de estas cosas, estos números son bien simbólicos, ¿verdad? Ya los hemos mencionado en otros espacios, ¿verdad? El número 40 en la Biblia está asociado al cambio, ¿verdad?, a los periodos de transición, de acercarnos a Dios, de transformarnos, ¿verdad?, de que haya un antes y un después de esto, ¿verdad? Los que estuvimos en el estudio bíblico, como Álvaro mencionaba, ¿verdad?, si algunos se acuerdan cuántas veces y en qué situaciones aparece el número 40 en la Biblia, ¿verdad? Decíamos, en el diluvio, ¿verdad?, que llovió 40 días y 40 noches, cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí recibiendo, ¿verdad?, también estuvo 40 días. El éxodo fue de 40 años, ¿verdad? Y este número 40 está asociado mucho a este tipo de cosas, de acercarnos a Dios y de transformarnos. Y en esta cuaresma esa debe ser nuestra actitud, ¿verdad? Primero entender que ha sido el Espíritu el que nos trae a este momento, ¿verdad? El Espíritu de Dios no es algo meramente ritual, ¿verdad? Ese es el trabajo que tenemos que hacer, ¿verdad? A pesar de que estamos siguiendo todos los años este ciclo litúrgico, no caer en el error de hacerlo porque, bueno, ya es cuaresma, ya, y hacerlo de una manera ritual, sin pensar y sin ser conscientes de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es fácil caer en este tipo de cosas. Es súper fácil que nosotros, ¿verdad?, todos los domingos venimos, cantamos, ordenamos igual, conocemos la estructura del servicio y es bien fácil caer en la monotonía y en la rutina. Nubia nos decía, yo escucho a veces como dicen el credo, ¿verdad?, que los y a veces no reflexionamos en lo que estamos diciendo, porque es fácil caer en este error de hacer las cosas solo por mera costumbre, ¿verdad?, por mera tradición, por mera ritualidad. Pero
hagamos este ejercicio, ¿verdad? Álvaro siempre nos dice también cuando estamos escuchando las lecturas, es el momento de escuchar. Y a veces hay algunos que venimos de tradiciones que nos es bien difícil, ¿verdad? Yo no estaba tan acostumbrado a estar solo escuchando, sino que estaba acostumbrado a agarrar la Biblia y leer también, ¿verdad? Escuchar y leer. Y ha sido un proceso también de aprendizaje, solo poner atención. Pero también en esto podemos caer en el error. Yo he notado que a veces es el momento de la lectura y es como el momento que aprovechamos para ir a agarrar café, para tomar agua, para ir al baño. Y se nos olvida que es el momento de escuchar, ¿verdad? Para de repente quiero hacerle un comentario, se lo haga al otro, ¿verdad? Y se nos olvida que estamos en el momento de escuchar. No es un break el que nos tomamos cuando alguien está leyendo, ¿verdad? Como no estamos cantando ni estamos participando, entonces me levanto y me voy, ¿verdad? Es el momento de escuchar. Yo no sé si les preguntamos ahorita, hagamos una pregunta. ¿De qué habló la lectura? A ver si se acuerdan de dónde fue la primera lectura, ¿verdad? Del Deuteronomio. Ya se acordaron. ¿Y de qué habló? Es que a veces no ponemos atención, sino que pasamos ese momento, porque como es parte del rito de la celebración, ¿verdad? Entonces, alguien está leyendo, ¿verdad? Y ahí después le voy a poner atención a la reflexión, ahí tal vez me acuerdo más o me dice algo, ¿verdad? Entonces, no caigamos en eso, ¿verdad? El número 3, ¿verdad? Las tentaciones está asociado a la integralidad, a la plenitud, a la unidad, ¿verdad? La Trinidad, ¿verdad? Los 3 días que Jesús estuvo también en el sepulcro. Y está hablándonos siempre de algo completo, ¿verdad? Algo que está íntegro. Y yo estaba leyendo las tentaciones, ¿verdad? Y tratando de entender qué nos puede decir el Evangelio a nosotros como personas, como comunidad. Y espero que Dios nos diga algo a todos, ¿verdad? En la primera tentación dice que Dios obviamente estaba en ayuno y sintió hambre, ¿verdad? Y la respuesta que le da es, no solo de pan vivirá el hombre, haciéndole referencia al libro del Deuteronomio también, ¿verdad? Que todavía después en el libro del Deuteronomio está más completo, diciendo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo importante en esta tentación, ¿verdad?, es que nos está hablando de que si bien es cierto que nuestro cuerpo es importante, ¿verdad? Porque no estamos hablando de que no vamos a cuidar nuestro cuerpo y a veces se nos olvida esa parte, ¿verdad? Porque muchas veces hemos dicho nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo y no lo cuidamos como si lo fuera, ¿verdad? Pero tenemos que cuidarlos, solamente que no debe ser a expensas de cuidar nuestra alma y nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer ese equilibrio. No dice que no vamos a vivir de pan, sino dice no solo de pan, porque de pan, de alimento corporal vivimos, ¿verdad? Solo que no tenemos que hacerlo a expensas de sacrificar nuestro espíritu, nuestro alimento espiritual, ¿verdad? Me hacía resonar y me recordaba esta frase que hemos dicho, ¿verdad?, en otras ocasiones. La ley es para el hombre, no el hombre para la ley, ¿verdad? Entonces hacer esa conciencia, ¿verdad?, de que tenemos que dejar cada cosa en su lugar y no exponer o sacrificar nuestro alimento espiritual por nuestra hambre o nuestra materialidad, ¿verdad? En este momento de transformación, las tentaciones son integrales y nos hablan a todos los aspectos de nuestra vida. La segunda tentación aborda un poquito más esta parte de la codicia y el orgullo, ¿verdad? Cuando dice que lo lleva a un lugar y en un momento le muestra, ¿verdad?, todo lo que le puede entregar, ¿verdad? Pero aquí, como somos personas bien humildes las que venimos a la comunidad, difícilmente nos sentimos tentados a sentirnos elogiados, poderosos, ¿verdad? Nos gustan los aplausos a nosotros, ¿verdad? Pero todos en algún momento sentimos ese tipo de tentaciones, ¿verdad? De alimentar nuestro orgullo, nuestra codicia, nuestro ego, ¿verdad? Lo que les decía también el miércoles, es bien bonito que nos digan y que nos estén adulando constantemente, pero no olvidemos, ¿verdad?, que la gloria, ¿verdad?, y todo lo que hacemos es para Dios, ¿verdad? No es para nosotros, no es para que nos alaben,
no es para que nos digan qué bien lo hacemos, ¿verdad? Sino que recordemos que la actitud debe ser para Él, para adorarlo a Él, para darle la gloria a Él. Y la respuesta de Jesús en el momento dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice la respuesta. Entonces, cuando tenemos este tipo de tentaciones donde nos vemos tentados a nosotros sentirnos orgullosos, ¿verdad? Y nos llenamos de soberbia, ¿verdad? Pensando de que somos los mejores en hacer las cosas, ¿verdad? O que somos los únicos que las podemos hacer, o que nosotros tenemos más experiencia, o tenemos mejor preparación que otros. Estamos cayendo en esas cosas sutiles a veces de pecar, ¿verdad? Porque todos cuando hablamos de pecado siempre nos imaginamos lo peor, ¿verdad? Siempre hablamos de la parte sexual, ¿verdad? O a veces ni hablamos de esa porque, qué feo estar hablando de sexo, ¿verdad? Una vez alguien nos dijo a Álvaro y a mí, es que ustedes mucho hablan de sexo, en la comunidad hablan de otras cosas. Pero a veces de esas cosas que no hablamos son de las que se aprovecha el enemigo, ¿verdad? Y yo les decía, el miércoles, ¿verdad? Hay muchos espacios que todavía nos hace falta construir, pero creo que con el compromiso de toda la comunidad y en la medida que nos involucremos lo vamos a hacer. Nos hace falta tener estos espacios donde hablemos de nuestras situaciones personales en confianza, ¿verdad? Tenemos que crear ese ambiente seguro donde podamos abrirnos y decirle a los demás, fíjense que sí, yo estoy pasando por esta dificultad, ¿verdad? Me siento tentado en estas cosas. Y sentir que no estamos siendo juzgados, ¿verdad? Nosotros ahí para señalar somos buenísimos, ¿verdad? ¿Cuántas veces no le decimos ahí a Álvaro, ¿verdad? Empezamos por el pastor, porque también caemos en el error de pensar que como él es el pastor, él es el que tiene que dar el ejemplo, ¿verdad? Y eso es algo que lo tenemos que seguir trabajando como comunidad. El ejemplo lo tenemos que dar todos porque todos somos cristianos, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Y la responsabilidad y el llamado a la santidad es de todos, ¿verdad? Él no tiene más responsabilidad que nosotros de ser un buen cristiano, ¿verdad? Entonces, pero nosotros a la medio se ocupó, ay, Alvarito, yo soy el primero que se lo digo, ¿verdad? Desquitándome de todas las veces que me saca a bailar en la prédica. Pero después de escuchar, yo creo que de verdad nos vayamos en la semana a pensar en qué cosas vamos a renovar. Si no habíamos hecho un listado de qué cosas, que hoy en la tarde cuando estemos en nuestra casa empecemos a sacar qué cosas vamos a renovarnos, ¿verdad? Qué cosas tenemos que mejorar, en qué cosas estamos fallando. Y pensar en eso que al final en la Pascua queremos decir, lo logré, cambié algo. Siempre hay algo que tenemos que mejorar. Pensemos en una cosa. Álvaro dice, a veces les he pedido 3 pensemos en una, solo en una que querramos cambiar. La tercera tentación, cuando lo estaba estudiando, me gustó mucho porque en esta tentación el enemigo viene y usa la misma escritura para tentar al Señor, ¿verdad? Y saque el Salmo, ¿verdad? El que acabamos de leer, ¿verdad? Dice, tírate de aquí porque no la escritura dice que ahí van a venir los ángeles, pues. Y yo pensaba, muchas veces nosotros somos como Satanás, porque utilizamos y tergiversamos las escrituras para justificar nuestras malas actitudes, así como lo han hecho con nosotros mucho tiempo en otras iglesias, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos han sacado la escritura en la cara para decirnos que somos una abominación, ¿verdad? Para decirnos que sí, sodomitas, para decirnos que ahí está el libro de los romanos y nos sacan todos los textos garrotes, ¿verdad? Y eso es una tergiversación del mensaje de Dios. Pero como lo han hecho tantas veces con nosotros, que muchas veces nosotros también usamos la escritura para justificar, no si es que yo lo estoy diciendo porque ahí dice la palabra que hay que hacerlo. Pero lo estamos haciendo realmente porque queremos justificar nuestras acciones, ¿verdad? Porque la Biblia se puede usar, como dicen, para la paz como para la guerra. Ahí puede agarrar usted versículos para llevar a la gente a la paz o para llevarlo a la guerra, si usted quiere, que se maten y en el nombre del Señor los matamos, ¿verdad? Como dice Jehová de los ejércitos, vamos a ir a destrozar a niños y mujeres, porque como ahí dice en la escritura,
no eran santos. Entonces nosotros se nos olvida el mensaje central del amor de Dios, ¿verdad? En esta parte, ¿verdad? En el enemigo utiliza la palabra y Jesús con la misma palabra le dice, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios. Bueno, curiosamente, en todas las tentaciones, Dios siempre responde con la Escritura. ¿Verdad? En todas las tentaciones, Dios siempre... Y es que la Escritura es importante, ¿verdad? En la parte, después de que terminan las tentaciones, dice el Evangelio, Satanás ya no encontró cómo tentarlo y se alejó por él por un tiempo. O sea que hubieron más tentaciones después. No piensen que solo eso fue el momento, ¿verdad? Hubieron más tentaciones después de ese momento. Pero dice que después, cuando no halló cómo tentarlo, huyó. Y es que estamos en este momento, ¿verdad? De Cuaresma, en este periodo en el que vamos a ser tentados, ¿verdad? Yo me siento en una Cuaresma con esta situación del desempleo, ¿verdad? No se siente el tiempo, pero estaba haciendo cuenta, ¿verdad? Ya tengo casi 2 años de no recibir un salario y como 1 año y 4 meses de estar desempleado oficialmente, ¿verdad? Y yo les enseño que no vayan a hacer 40 años, ni 40 meses, porque ya quiero ver la salida de esto. Pero fácilmente uno se desespera, uno puede decir, ¿y a dónde está la mano de Dios? ¿Verdad? ¿Cuál es su voluntad? Ya se lo he dicho, todavía no lo entiendo. Estoy tratando de eso, ¿verdad? Pero aquí sigo resistiendo. Y dice, esa parte me llamó mucho la atención porque dice que cuando Satanás, dice, ya no vio por dónde agarrarlo, se marchó. Cuando nosotros resistimos, que de eso vamos a hablar el próximo domingo, pero aquí quiero quizás empezarle a introducir, ¿verdad? Jesús resiste todas esas tentaciones durante este tiempo, ¿verdad? Respondiendo con la palabra. Y a veces nos olvidamos qué tan importante es, y estaba pensando eso. Nosotros ahora aquí que estamos en esta comunidad perdimos la costumbre mucho de andar nuestra Biblia, de traerla. Algunos la andan siempre, ¿verdad? Pero otros, yo perdí quizás un poco esa costumbre, ¿verdad? Porque como usamos más el libro, escuchamos las lecturas. Y a veces también, no solo de traerla, sino de leerla y de escudriñarla, nos hace falta también espacios donde estudiemos, ¿verdad? La Biblia. Y le empecemos a dar este significado del amor, ¿verdad? Que a veces se nos ha olvidado por mucho tiempo, ¿verdad? Leerla con esta lupa del amor, ¿verdad? Volver a releer la Escritura con la lupa de Jesús, con la lupa del Dios de Jesús, del Dios del amor, ¿verdad? Y volver a darle resignificado a las Escrituras, porque nos van a ayudar a vencer la tentación, ¿verdad? Jesús todas las tentaciones las venció, o las detuvo, las frenó, con un versículo de la palabra. Y la segunda carta, la segunda lectura, la carta a los Romanos, empieza Pablo diciendo, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, porque no solo se trata de memorizarla, ¿verdad? No es solo como decirla y ya, también debe estar interiorizada, ¿verdad? Para que la vivamos y que la respuesta no sea el hecho de decirla, sino el hecho de vivirla, ¿verdad? La palabra no es el hecho de, sí, tenemos que leerla para memorizarla, para que cuando puede funcionar, ¿verdad? Pero cuando la empezamos a vivir es mucho más efectiva. Cuando la palabra está en nuestro corazón y no solo en nuestra boca, entonces vamos a frenar mucho mejor y más rápido la tentación. Entonces en esta Cuaresma empecemos haciendo este ejercicio de reconocer qué cosas vamos a renovar. Y enfoquémonos en una, que digamos en esta Cuaresma, de verdad, esta cosa, yo quiero renovar y sea realista, no piense en las cosas que quizás ya lleva 30 años y no cambia, ¿verdad? Una Cuaresma difícilmente, pero siga trabajándolo, pero pongámonos una meta realizable, ¿verdad? Y poco a poco vayámonos acercando a ser mejores cristianos, mejores personas, y así también vamos a ver nosotros los frutos a nuestro alrededor, ¿verdad? Porque eso se va a reflejar en los demás, ¿verdad? No solo es como, yo ya sé que ya mejoré en esto, y la gente ni cuenta que se dio que fue lo que usted mejoró, porque lo ven igualito. Así
en esta cuaresma hagamos este ejercicio de reconocer que vamos a renovar en esta, ¿verdad? Y así como Jesús resistió, resistamos también en este periodo de transformación. El próximo domingo vamos a hablar un poquito más sobre ese tema. Amén. porque todo